En este video vamos a hacer un breve repaso de funciones. Si ustedes ya saben usar funciones, de todas maneras les recomiendo que vean este video porque voy a mencionar ciertas cuestiones técnicas que seguramente les van a ser útiles. Entonces, en C, y eso es muy importante que lo recuerden, básicamente una función se construye en dos etapas. Primero viene la declaración y luego viene la definición de la función. ¿Ok? Entonces, para esto voy a hacer un código de ejemplo. Aquí yo ya tengo un archivo que se llama funciones.c con lo mínimo que es necesario para trabajar, para empezar a trabajar en un programa en C. Entonces, vamos a suponer que quisiéramos hacer una función que reciba dos números enteros, lo sume y me regrese ese resultado. Entonces, la manera correcta de definir una función sería la siguiente. Tendríamos que poner primero lo que va a regresar la función, un int, luego el nombre de la función, luego paréntesis. Aquí en estos paréntesis van los argumentos de la función, que sería int a, int b. Y en C la manera correcta sería, primero hago esto que se conoce como la declaración de la función. Y es importante que recuerden que esto va antes del main, de esta función main. ¿Ok? Y una vez que ya tienen declarada su función, si se fijan aquí yo nada más estoy indicando el nombre, lo que regresa y los argumentos de la función, pero no estoy indicando qué es lo que realmente hace. Entonces una vez que ustedes hacen la declaración de su función, entonces ahora sí viene la definición de la función. Y esta siempre va después del main. Esto es muy importante que lo recuerden. Entonces básicamente la definición ya es, otra vez tienen que poner lo que declararon, pero ahora sí ponen, perdón, aquí son llaves, ahora sí ponen qué es lo que hace esta función. Entonces, por ejemplo, esta función podría declarar una variable resultado le podría asignar a más b, y finalmente podría ser return resultado para que nos regrese cuál fue el resultado de esta suma. Todas estas líneas las pude haber hecho en una sola, en el mismo return, pero lo estoy poniendo de esta manera para que quede más claro que la función puede declarar variables, hacer varias operaciones y regresar un resultado. Entonces, esta es la manera correcta de declarar una función en C. Básicamente tienen que poner la declaración antes del main y luego la definición después del main. Si ustedes siguen esta convención, esta forma de declarar funciones, no van a tener ningún problema en su código. El detalle es cuando uno quiere mezclar la declaración y la definición de la función. Entonces, para que quede más claro esto, vamos a suponer que, por ejemplo, la declaración de aquí yo la remuevo y entonces yo nada más me quedo con la definición de la función. ¿Ok? Entonces, aparentemente este código, así como está este código, va a funcionar. De hecho, si quieren vamos a poner aquí un printf. Pero van a ver que va a funcionar, pero ahorita vamos a ver unos detalles que son muy sutiles. Entonces, pues vamos a poner que aquí estoy invocando el resultado de la suma. Vamos a suponer que hago suma de 5 y 3 es 2 puntos por ciento de, y aquí voy a poner suma. Y simplemente estoy invocando a la función suma con 5 y 3. ¿Ok? Bueno, aquí también yo pude haber invocado esta función suma. Pude haber, por ejemplo, puesto la función suma aquí y el resultado de la función suma guardarla en una variable, por ejemplo r, y luego esa variable r imprimirla ahí. Pero pues lo voy a dejar aquí con este printf para que tengamos un poquito de menos código y sea más claro esto. Entonces, simplemente estoy haciendo un printf que va a imprimir el resultado de lo que regresa la función suma con 5 y 3. Voy a ejecutar este código con control alt n. Y entonces vamos a ver aquí en la terminal que... espérenme, me pasó... Tengo un pequeño errorcito. Déjenme ver. Creo que no guardé bien. A ver, vamos a ver otra vez. Sí, no había guardado bien el archivo y entonces por eso no se estaba ejecutando la suma.
Pero bueno, ya está ahí el resultado de la suma. Todo está ocurriendo de manera normal, como lo esperábamos. Y aquí es donde empiezan a ocurrir detalles muy sutiles, ¿ok? Porque aparentemente el código funciona, pero vamos a suponer que en realidad esta función suma nosotros queremos que regrese no entero, sino que regrese valores del tipo long. Long es un tipo de entero más grande que el int, entonces puede almacenar números más grandes. Y como estamos cambiando el tipo de retorno, pues también vamos a cambiar la variable que nos permite guardar el resultado. Entonces el resultado va a ser del tipo long. Hace la suma, regresa ese resultado. Y aquí como vamos a estar imprimiendo un valor de tipo long, ya no vamos a usar %d, vamos a poner %li. %li es para imprimir números que sean del tipo long. Y aquí es donde va a ocurrir un detalle. Vamos a ejecutar este código, control alt n. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la consola. Y ahora sí nos va a marcar un error. Fíjense que nos dice el siguiente error. Me dice que hay un conflicto de tipos con la función suma. Me dice que yo la declaré como, bueno, yo la estoy usando como del tipo long, pero que previamente, y eso es importante que lo noten, la declaración de suma ocurrió aquí en el uso del printf, ¿ok? Esto, si ustedes ven este error así tal como aparece, no nos parece como indicar claramente qué es lo que está ocurriendo. Pero eso tiene que ver con una cuestión muy sutil sobre cómo trabaja C y cómo se compila su programa. Porque el compilador de C, cuando ustedes declaran una función y la definen como lo hicimos aquí, después del main, pues como les mencionaba al principio, en C siempre se tiene que tener la declaración antes del main y luego la definición. Si ustedes no ponen la declaración de su función, lo que hace el compilador es que por default agrega esa declaración, pero le agrega asumiendo un tipo de dato para el retorno. Entonces lo que hizo el compilador es que puso esta línea aquí, ¿sí? Pero la puso como del tipo int. Entonces esta línea es lo que agregó realmente el compilador cuando empezó a compilar su código. ¿Sí? Entonces, cuando el compilador ve que no declararon la función suma, pues hace la declaración antes del main, pero la declara con un tipo de dato int. Este es el default. Y entonces, como aquí declararon a su función int, bueno, eso lo hizo realmente el compilador. Creo que esto ya empieza a ilustrar más claramente de por qué está ocurriendo el error. Entonces, el compilador declaró la función como tipo de retorno int, pero ustedes, cuando hicieron la definición, están diciendo que va a regresar un tipo de dato long. Y entonces es ahí, porque esa es la razón por la cual está tronando su código, porque básicamente están usando una función que el compilador indicó que la declaración iba a ser del tipo int. Entonces, pues hay unas cuestiones muy técnicas de por qué el compilador tiene este comportamiento de default y por qué en C dividieron la declaración de funciones, perdón, la construcción de funciones en declarar y definir. No voy a entrar ahorita en esos detalles, pero lo importante aquí es que nada más recuerden que tienen que, para que no tengan problemas, siempre declaren y luego definan su función. Si no, empiezan a ocurrir este tipo de errores extraños. De hecho, si se fijan, como estaba hace rato el código, antes de que les explicara este detalle del compilador, si ustedes veían el código así tal cual, pues realmente no parece que haya ningún detalle. El código realmente, aparentemente sí está bien escrito. Pero está estos detalles que uno debe tener mucho cuidado cuando trabaja con C. Otro problema que puede ocurrir es que también puede haber problemas con el número de argumentos. Por ejemplo, otra vez aquí tengo la declaración y la definición. Y definición de la función después del main, otra vez. Imagínense ustedes que su función más bien recibe 3 numeritos, entonces tienen un tercer número que es la variable c y suman estos 3 numeritos aquí y vuelven a hacer lo mismo de regresar el long y todo esto, ¿no? Y para descartar el error de hace rato, pues lo voy a regresar como estaba, int. Entonces ya sabemos que cuando se ejecute esta función, ¿sí? Cuando vea bueno, más bien dicho correctamente, cuando el compilador lea su código y vea esta línea y vea que están usando la función suma, pues va a agregar de manera implícita la declaración de suma acá arriba,
¿ok? Y la va a declarar del tipo de dato int. Entonces aparentemente aquí ya no va a haber ningún problema. Sin embargo, aquí si se fijan, digamos que yo de manera descuidada yo puse mi función suma para que use nada más dos argumentos, el 5 y el 3, ¿ok? Entonces, pues vamos a volver a ejecutar este código y vamos a anotar ahora otro detalle. Entonces, control alt n, lo vamos a ejecutar. Y fíjense que ejecutó el código. No me marcó un error de que yo estuviera usando una función suma con dos argumentos, aunque mi función realmente tiene tres. Mi función de manera obligatoria tiene tres argumentos. Pero yo le estoy diciendo que aquí yo cometí un error a propósito y le mandé nada más dos argumentos. Y sin embargo está ejecutando el código y fíjense que me dice suma de 5 y 3 y me manda este número gigantesco. ¿Ok? Y eso es porque otra vez hay un detalle ahí que hay que conocer que hace de manera implícita el compilador. Y es que realmente cuando ve su código, nuevamente otra vez con esta cuestión de que ustedes no hicieron la declaración de la función suma hasta esta línea, pues entonces llega el compilador, ve esta línea en que están usando suma, ve que no definieron, no hicieron la declaración de suma, y lo que hace es que ya siendo como más específicos de cómo va a estar declarando esta función suma, es que pone que va a ser del tipo int y que va a ser del tipo suma y que va a poner aquí eh, que no tiene argumentos. Ahora, esto de declarar con argumentos, y esto es otro detalle muy sutil de C, pero si ustedes ponen paréntesis, es decir, ponen una función sin argumentos como está este main, por ejemplo, realmente esto significa que el número de argumentos es arbitrario. O mejor dicho, que el número de argumentos, que los argumentos es arbitrario, arbitrario, arbitrario y no está especificado. ¿Ok? Eso básicamente lo que hace es que su función, como que en cierta forma están diciendo que esta función podría recibir un número indefinido de argumentos. Y hay unas técnicas un tanto curiosas, pero se pueden usar, por ejemplo, para definir funciones que reciban un número arbitrario de argumentos. Entonces, básicamente eso es lo que hace, ya en concreto, es lo que hace el compilador cuando ve que no hicieron la declaración de la función suma. Le pone por tipo de retorno, le pone como default int, y también le pone que va a recibir un número arbitrario de argumentos. Y es por eso que aquí considera válido el compilador, ya que una vez hizo esta declaración de manera implícita, es por eso que ya aquí considera en esta parte que es válido pasarle dos argumentos a la función suma, cuando en realidad su definición de su función realmente necesita tres argumentos. Y es por ello que entonces lo que ocurre ya al final es que cuando se ejecuta su aplicación, sí se está invocando esta función suma, sí se están pasando los números A y B aquí, pero en este número C no se le está pasando nada, entonces realmente este número, por así decirlo, se está inicializando con un número aleatorio, ¿sí? Esto tiene que ver con una cuestión de cómo se administra la memoria, pero básicamente cuando su programa reserva el espacio para usar esta variable C, ese espacio no lo inicializa con algún valor. En otros lenguajes de programación como Java, cuando ustedes definen variables, esas variables se inicializan a ciertos valores. En C no siempre ocurre eso, hay ciertas reglas sobre cuándo se inicializan y eso no voy a entrar a detalles ahorita, pero el punto es que lo que está ocurriendo aquí es que esta variable C no se inicializó con algún valor y la región de memoria que se le asignó pues posiblemente tenga ciertos bytes, ciertos bits que se hayan escrito de otras ejecuciones y entonces básicamente tiene como un número basura y ese número basura es el que está sumando y el resultado de sumar ese número basura es que estamos obteniendo este número grandote de aquí. Entonces hay muchos detalles técnicos y sutiles si ustedes no se apegan a esta cuestión de que tienen que definir sus funciones y luego declararlas. Primero tienen que declararlas y luego definirlas. Entonces, para que no tengan problemas, pues yo les recomiendo que se apeguen a eso, a la forma correcta de construir funciones. Hay otros detalles sutiles en los que ya no voy a entrar ahorita, pero también hay algunos detalles que ocurren si ustedes en lugar de declarar y definir la función después del main, lo hacen al principio antes del main. ¿Okay? También aquí hay ciertos detalles sutiles que tienen que ver con el orden en cómo invoca funciones. Eso es otro tópico extenso, bueno, no tan extenso, pero sí nos va a querer quitar un poco más de tiempo. Me parece que al menos esto ya les empieza a ilustrar de que hay que tener cuidado sobre cómo se construyen funciones en C. Y bueno, ya les expliqué todo esto, que puse en las diapositivas.
Hay nada más otro detalle que hay que tener en cuenta, de que cuando ustedes declaran una función, a veces hay funciones que se declaran, por ejemplo, voy a borrar esto y vamos a borrar esto de aquí para que no nos haga ruido. Pero a veces ustedes pueden declarar funciones que, por ejemplo, no regresen ningún valor. Entonces, por ejemplo, podrían tener una función que se llame mensaje, o mejor dicho, imprimir mensaje, ¿sí? A lo mejor esta función recibe, no sé, un número 5. Y esta función lo que ustedes quieren es que nada más se invoque internamente un printf, por ejemplo. Es un ejemplo medio forzado, pero es para ilustrar esta parte. Y esta función pues ustedes no quieren que regrese nada, entonces en ese caso tienen que poner este keyword, el keyword void. Entonces de esa manera le están diciendo al compilador que esta función, perdón, aquí estoy haciendo una locura, debería de ser int a. Estoy diciéndole que va a recibir una variable que se va a llamar a, en la que vamos a recibir un numerito, y ahora sí, es una función que va a recibir, perdón, que no va a regresar ningún tipo de dato. Entonces ese tipo de función, pues ya su definición sería void imprimir mensaje, y pues ya sería nada más poner aquí el printf, luego hola mundo con número 2 puntos por ciento de. ¿Ok? Entonces este es el tipo de uso que tiene este keyword void con las funciones. Tienen que poner ese keyword cuando saben que su función no va a regresar ningún resultado. Más bien está invocando o está haciendo otras operaciones que no regresen, que no requieren reportar ese resultado. Y bueno, hay otro detalle también interesante, que es justamente por lo que les comentaba hace rato, de que el compilador, bueno, más bien en C, cuando ustedes ponen argumentos de esta manera, cuando ustedes declaran una función con paréntesis, como lo estoy haciendo aquí en este main, pues realmente esto quiere decir que esta función puede recibir un número arbitrario de argumentos. Si de plano, y eso sería un caso de uso muy extraño, es muy raro tener que hacer eso, pero si de plano ustedes necesitan hacer una función que no requiera recibir ningún argumento, entonces tienen que declarar la función. Por ejemplo, podrían poner que es una función que regresa un int, pero que no recibe argumentos, ¿no? Entonces no recibo argumentos, y no recibo argumentos, pues como no recibe argumentos, tienen que poner aquí el keyword void. Entonces ya si ustedes ponen entre paréntesis el keyword void, esto sí ya es una declaración de que esta función no va a recibir ningún tipo de argumento. Es un poquito diferente de cuando ponen esto de paréntesis. Eso sí significa que esta función main en principio podría recibir varios argumentos que incluso le podemos pasar desde la línea de comandos, pero esa es otra historia. Bueno, estos son nada más cuestiones técnicas, ciertos detalles finos que hay con respecto al lenguaje que hay que conocer. Y bueno, la regla de oro es básicamente esa. Primero declaren su función y luego la definan. Y si hacen eso no van a tener ningún problema en sus códigos en C.